Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad, una entrevista diferente con un tema muy poco abordado en los espacios de televisión, de radio y prensa escrita sobre el papel y la influencia de las comunicaciones especializadas en la iglesia cristiana. ¿Cuál ha sido el papel y cuál debe de ser la función de los comunicadores brindando su servicio a la feligresía, a la congregación para tener más estrategia, táctica en el evangelio, en el mensaje de la feligresía, del evangelismo y cumplir la gran comisión? En esta ocasión hemos invitado al licenciado Luis Medina, quien es un profesional de las comunicaciones y que por años se ha dedicado a desarrollar diferentes proyectos de comunicación estratégica y en su última etapa desarrollando lo que es la dirección estratégica del periódico La Prensa Cristiana. Para mí es un privilegio presentar al licenciado Luis Medina, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, licenciado Ricardo Sosa. Gracias por invitarme a su programa Temas y Debates. Para mí es un gusto poder compartir con usted y con toda su audiencia. Luis, ¿cómo surge ese profesional de las comunicaciones? Pero antes de llegar a esta etapa, ¿de dónde proviene Luis Medina? ¿Cuáles son sus orígenes? Porque es importante también conocer la faceta del hombre, del servidor, de la persona de Luis Medina, para después llegar a la etapa profesional en lo que Dios le ha permitido desarrollarse. Nací en Usulután, específicamente en el cantón Las Salinas. Esto está cerca de Puerto Parada, que es de pronto lo que uno más fácil ubica. Cuando tenía 1 año de nacido, mis padres se vienen para San Salvador y ahí es donde comienza una nueva historia en cuanto a nuestro crecimiento, a nuestro desarrollo. Estudié en una escuela pública, específicamente en el centro escolar Bernal, toda básica lo estudié ahí hasta salir de 9º grado. Estudié posteriormente siempre en el área, en un instituto público, en el Albert Camus, y damos el salto a la Universidad Tecnológica, que es donde estudiamos Relaciones Públicas y Comunicaciones. Claro, he hecho corto un proceso que fue bastante largo en todo caso, pero si usted nota en mis palabras, venimos de una condición en la cual crecimos con sencillez, pero se nos impregnaron muchos valores y la aspiración y el deseo de superación, entendiendo que la educación es una herramienta vital para poder desarrollarse y para poder crecer en esta vida, no dejando de lado el área espiritual, que también ha jugado un elemento muy importante. Y mis padres, por ejemplo, mi papá nunca fue a la escuela, pero siempre su forma de concebir las cosas nos inculcó a ser dados a la lectura, a ser dados a estudio, a tener una mente y un criterio bastante amplio, bastante analítico, porque de hecho con él teníamos y siempre tenemos debates a través de los cuales generamos opiniones y muchas veces de hecho no coincidimos en la opinión, pero es interesante porque cada quien tiene un punto y cada quien valida su punto. Entonces, aprender a debatir, que creo que es algo que en la actualidad, por ejemplo, en el tema de redes sociales, es complejo porque las personas atacan al individuo y no al personaje. No logran hacer la separación que usted y yo podemos tener diferencias de criterio, diferencias de opinión, pero eso no debe llevarme a faltarle el respeto a usted como persona o a atacarlo como individuo e ir en contra de generar opiniones en contra de su familia o en contra de su integridad. No, porque es una madurez que de pronto a veces nos falta, el entender que usted y yo podemos hablar de diferentes temas. No tenemos por qué terminar conversando de esos temas en acuerdo, pero eso no nos hace enemigos, sino que usted y yo seguimos siendo amigos, o no tenemos por qué faltarle respeto a las demás personas. En algún sentido, eso pareciera ser el tema tolerancia, ¿verdad? Que
que a la sociedad mucho le está faltando en este tiempo. Pero en ese sentido, mis padres, por un lado, mi papá me ayudó a ampliar criterios y por el otro lado, mi mamá siempre nos enseñó el tema del emprendedurismo. Entonces ahí fue donde alcanzamos a ampliar muchos criterios porque siempre la vimos a ella emprendiendo nuevas cosas, siempre la vimos a ella pensando en cómo producir nuevos elementos y en algún sentido nos enseñó y nos preparó para la vida, que si no es de una forma, puede ser de otra, pero siempre hay nuevas formas, siempre hay nuevos métodos de poder avanzar. Luis, ¿cómo fue la influencia de sus padres que usted nos ha relatado, que son de orígenes humildes, de la zona rural de una región de nuestro país, El Salvador? Pero ¿cómo decide usted romper esa tradición de que el que nace pobre tiene que morir pobre? Y por otra parte, consultarle en ese testimonio de vida que usted nos está compartiendo, si usted es el primer profesional que culmina una carrera universitaria en su familia, porque esto también en este momento nos ven padres, nos ven adolescentes y es importante transmitir este testimonio. Mis padres, en efecto, nacieron, crecieron en una zona rural. De hecho, en la actualidad, ellos ya retornaron a sus orígenes, disfrutan el campo y eso es válido en todo caso. Eh, yo sí sigo viviendo en la capital, más sin embargo, ellos prefirieron, en el punto donde ellos consideran que ya todos habíamos definido el rumbo de nuestras vidas, entonces ellos retornaron, mis padres que cultivan, ellos siguen disfrutando de esa vida, siempre fue así, y eso es interesante porque creo que ellos nos enseñaron, y esto responde a su pregunta de cómo se rompe el círculo de la pobreza, es que ellos siempre nos enseñaron a tener identidad propia. ¿En qué sentido? En que porque veamos que alguien más tiene algo que de pronto yo no tengo, eso no me hace que yo tenga que deprimirme o que sentirme mal o decir, ¿por qué yo no tengo eso? O eso es una injusticia de la vida, o eso es un tema de mentalidad en la que ellos siempre nos fueron enseñando a que quienes debían superarse interiormente éramos nosotros. Y eso mismo iba a ir cambiando nuestro entorno, pero cuando nosotros nos volvemos las víctimas, cuando decimos es que yo no tuve esto, no tuve lo otro, yo no tuve este otro elemento y por eso es que yo en este tiempo yo no puedo salir adelante, porque si yo hubiera nacido, la gente es tan extremista que dice, si yo hubiera nacido en otro país, sería otra persona. La gente dice, si yo hubiera nacido en el dicho popular, en cuna de oro, entonces yo hubiera alcanzado, hubiera aspirado a más. Es que en realidad, cuando nacemos, todos los seres humanos traemos los mismos elementos. Todos nacemos con un cuerpo, con una mente. No hay ninguna diferencia y la vida lo ha demostrado, que hay personas que nacen en condiciones sencillas, pero logran superarse y hay personas que nacen en condiciones que cualquiera podría pensar que tienen la vida hecha y terminan arruinando su vida, porque no depende del entorno, depende de la mentalidad de las personas y eso que ellos siempre nos enseñaron, a que no importa qué tiene aquel, no importa qué hizo alguien más por usted o por mí, sino que importa quién soy y en cómo yo me preocupo por ir creciendo como persona, en cómo yo, a pesar de ir avanzando, no vendo mis principios por X situación, sino que mantengo esa condición de persona, de creer en uno mismo e ir creciendo paso a paso. Y ese es el problema, que cuando las personas no tienen raíces bien cimentadas, por cualquier circunstancia, se retiran o abandonan los supuestos principios que plantearon tener por un puesto, por una posición que al final termina comiendo el interior de la persona y terminan perdiendo el rumbo de su vida, el rumbo de su identidad, pero es porque no hay algo bien cimentado. Entonces, mis padres, si bien es cierto, vienen de condiciones muy sencillas, pero todas esas cosas
nos las dejaron en claro. Entonces nosotros nunca crecimos viendo a los demás por sobre encima de nosotros, sino viéndolos como iguales, y con el tiempo, en efecto, fuimos avanzando. Y como usted me preguntaba, el tema del profesionalismo, yo soy el tercero de mis hermanos, soy el menor. Los tres son profesionales. Mi hermana es enfermera, mi hermano es profesor de matemáticas y su servidor, que es relacionista público y comunicador. Entonces, lo interesante es que donde crecimos, las personas veían alrededor porque decían, siempre se llevan los primeros lugares. Entonces, ¿cómo puede pasar eso? No podíamos o comprar la voluntad porque no había plata para poder hacer algo como eso. Las personas siempre decían, siempre ellos terminan llevándose los primeros lugares. ¿Por qué sucede eso? Y no es que en el tema de conducta teníamos una conducta aceptable, pero no es que éramos los más tranquilos en ese sentido, pero sí teníamos la aspiración de hacer las cosas bien, y por eso al final del año siempre todos terminábamos, como familia, terminábamos llevando los primeros lugares. Eso fue así en básica, como también sucedió en bachillerato, que fue el tercer lugar de toda la promoción, como también en su momento me llevé el tercer lugar a nivel nacional de un concurso de ortografía que lo hizo el Ministerio de Educación. No dependía de dónde vivíamos ni de dónde veníamos, sino hacia dónde íbamos. Luis, ¿cómo surge el momento de tomar esa decisión para poder estudiar una carrera que tradicionalmente no es seleccionada por las personas que han vivido en la zona rural? Usualmente se inclinan por otro tipo de carreras más técnicas que puedan graduarlos de una manera más rápida o comenzar a trabajar y poder financiar sus estudios. En el caso suyo, ¿cómo toma la decisión de dedicarse a las relaciones públicas y todo el mundo de la comunicación y emprender en la Universidad Tecnológica? Como familia siempre hemos sido una familia muy unida, y en ese sentido lo que hace interesante es que todos asumieron, no sé si es una responsabilidad que les correspondía, pero más bien creo que es una iniciativa que tal vez no les correspondía ejecutar, lo hicieron con toda la disposición. Y es que a medida uno fue avanzando, ayudando a procurar lo posible, tratar de apoyar, pero no era suficiente para poder financiar los estudios. Ahí es donde mi hermana, que es la mayor, se involucra y también apoya para que podamos continuar, como también mi hermano. Entonces eso lo hace interesante, porque no es que alguien entre nosotros creció y se olvidó de los demás. Dijo, bueno, yo ya estoy bien, entonces hay que ver cómo saben los demás. No, sino que como familia hemos tenido esa característica, que si uno de nosotros está en alguna dificultad, entonces todos los demás metemos mano para que entre todos pues sea más llevadero y más fácil de sobreponerse a las circunstancias. Porque si yo lo veía en función numérica, honestamente no era viable el estudiar la carrera. Y por otro lado, también tuvimos que sufrir algunos sacrificios o generar algunos sacrificios que quizás para alguien más pudieron haber sido un impedimento poder desarrollarse, pero en mi caso, gracias a Dios no lo fueron. Muchas veces tuve que caminar y no era una distancia de 1 kilómetro, sino que de la casa a la universidad la distancia era bastante larga, pero no hubo problema. A veces me tardaba 1 hora y media o 2 horas en llegar, y lo hice muchas veces. De hecho, caminé muchas veces hacia la universidad, ida y regreso, porque no había para poder pagar el pasaje, pero eso no fue ningún problema. Y no es que por eso no llegaba a la clase diciendo, ay, vine tarde. No, llegaba a la hora que tenía que llegar. O sea que si la clase empezaba a las 7, pues había que irse a las 5, ¿no? Había que calcular el tiempo que se necesitaba como para poder llegar y estar a tiempo. O sea, eso no fue un bloqueo. Yo siento que a veces los bloqueos son mentales. Uno dice que para eso yo mejor no lo hago porque se va a dificultar, o vamos a tener algún problema para eso, o hay tantas cosas que me impiden hacerlo. No, yo creo que los bloqueos son mentales. A veces las cosas en la vida requieren sacrificio. Debemos valorarlas, debemos esforzarnos, y eso nunca
O sea, mi aspiración era esa. De hecho, yo, estando en bachillerato, ya había ido a hacer prácticas a una radio. Y ahí es donde nace esa pasión. Tenía 15 años de edad cuando comencé a hacer prácticas en esa radio. Entonces, cuando estábamos en el intervalo de bachillerato a universidad, que había que tomar una decisión, quieras o no, ya ese aprendizaje inicial o esas primeras prácticas en radio ya había despertado en mí esa pasión, ya había implantado en mí ese chip de poder aspirar a más en el área de las comunicaciones. ¿Cómo se da ese encuentro personal con la persona del Señor Jesucristo? Es importante también conocer si desde su niñez sus padres lo forman en el camino del Señor, o es ya en la etapa adulta que usted hace esta decisión personal. Mi padre al día de hoy no es cristiano, más sin embargo, él nunca, y es que como familia siempre hemos sido muy respetuosos de cómo cada quien entiende o interpreta, por ejemplo, la espiritualidad, y eso creo que debe llevarnos a un tema de madurez a los que somos cristianos. A veces siento que entre familias son irrespetuosos el uno con el otro y quieren implantar algo que en la otra persona no nace. Si alguien, y nosotros en ese sentido, él ha sido muy respetuoso con nosotros y nosotros con él, al punto que quien llegó primero a los caminos de Dios fue mi hermana, y ella es quien invitó a mi mamá, y junto a mi mamá comenzamos a asistir mis hermanos y su servidor. A la edad de 5 años es que yo conozco sobre este tema de actualidades, el tema del cristianismo o cristiano evangélico, que es el término correcto y completo para referirse a la fe en la que uno cree. Y desde ahí hemos continuado ese tiempo como cristianos, nos hemos mantenido. Hay momentos que sí existen bajas, pero más sin embargo hemos continuado, hemos sido perseverantes, si esa fuese la palabra que pudiese describir el hecho de mantenernos creyendo en Dios. Mi padre nunca nos bloqueó, sino que siempre nos dejó asistir a la iglesia, siempre nos dejó desarrollarnos en la iglesia, aprender, entender cómo funciona, servir, estar en actividades de liderazgo para con otras personas y enseñarle a otros lo que quizás uno ha ido aprendiendo con el correr del tiempo y viceversa. Nosotros siempre hemos tratado de, con el ejemplo, moldearle o modelarle qué es lo que Dios es capaz de hacer en la vida de las personas. Ese es el esfuerzo que nosotros hemos tratado de hacer como familia, sin dejar de lado que en más de alguna conversación le hemos hecho la invitación, si él desea aceptar a Cristo como su Salvador personal. Pero vuelvo y repito, no es que vivimos incomodándolo, porque es que eso no tiene que ser un punto que deba dividirnos, sino por el contrario, sí confiamos, sí creemos que en su momento, pues él pueda tomar su decisión o sus propias decisiones, pero eso no nos separa como familia. Entonces, digo esto porque a veces las personas generan enemistades porque alguien no es cristiano o no profesa la misma fe que usted y yo, y eso no tiene por qué ser de esa manera. Por el contrario, la forma en la que usted y yo vivamos es la que les va a servir de ejemplo a los demás, de darles un motivo más o una razón por la cual ellos también deberían creer en algo que nosotros creemos. Llegamos al primer corte de este programa especial, muy satisfechos de escuchar el testimonio de una persona que es un ciudadano ejemplar, un profesional también que destaca mucho en el área de las comunicaciones y las relaciones públicas, y nos ha llevado en un rápido recorrido de cómo ha sido una vida de familia, de constante superación
y de la bendición de Dios a través de la familia del licenciado Luis Medina. Al regresar conoceremos más detalles de la vida profesional del licenciado Luis Medina, director de la prensa cristiana en El Salvador. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates. Usted puede sintonizar este programa de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche a través de Canal 67, el canal de las estrellas en El Salvador. Además, puede sintonizar su retransmisión de a la 1 de la tarde de lunes a viernes y sintonizarnos en tiempo real por medio de nuestras multiplataformas. En esta oportunidad, el licenciado Luis Medina, director de la Prensa Cristiana, que es un periódico que trae buenas noticias, buenas nuevas a El Salvador a través de la visión, a través del emprendedurismo y de aplicar toda la técnica profesional de las relaciones públicas y las comunicaciones a través de esta aventura que ha sido el desarrollo de un periódico impreso con buenas noticias. Licenciado, ¿cómo surge el proyecto de la prensa cristiana? Primero, conocimos la faceta del periódico cristiano El Sol y usted ha estado involucrado en diferentes proyectos de comunicaciones, pero con mensaje positivo. En el año 2008, el periódico cristiano El Sol, que lo fundó el pastor José de la Paz Palacios. Él es el pastor general de la Iglesia Altar de Dios Internacional. Él me conoce, o más bien yo lo conozco a él en una radio que yo trabajaba después de las primeras prácticas que habíamos realizado en radio, y él llegaba a pasar ahí un programa radial que era una reflexión. Y entonces en algún punto cuando yo ponga mi radio, yo te voy a llevar. Y eso sucede. Él establece en su momento su propia estación radial para su iglesia y nos vamos a trabajar con él. Y estando ahí es donde él dice, yo quisiera tener un proyecto escrito. Y nace, él es el quien funda en ese tiempo, año 2008, periódico cristiano El Sol. Su servidor, pues por supuesto, estaba ya en la universidad iniciando la carrera de Relaciones Públicas y Comunicaciones, y fuimos parte de ese equipo que estructuró ese proyecto, pero colaboradores, quien lo fundó en ese momento es él. Al pasar al año, ellos deciden dar un salto en el sentido de que tenían proyectos como iglesia, y entonces el financiamiento que estaban utilizando para el periódico lo iban a utilizar para esos otros proyectos que tenían como iglesia. Entonces, y el pastor me dice si yo quiero asumir la responsabilidad de trabajar yo ese proyecto. Claro, en ese momento, a la edad de 19 años, yo traté de entender cómo es que iba de forma independiente a poder desarrollarlo. Asumimos la responsabilidad y desde el año 2009 es que estuvimos al frente del periódico Cristiano El Sol, y desde ese tiempo es que se trabajó de forma independiente. En el año 2016 decidimos hacer un cambio, una transformación, aprovechando todo el conocimiento que habíamos tenido como periódico Cristiano El Sol y entendiendo un poco más cómo funciona o cómo se desarrolla la iglesia evangélica, para poder apostarle a un proyecto que fuera más amplio, a un proyecto que pudiera incluir a todos los que forman parte de la iglesia evangélica, y que también tuviera otras que permitieran que pudiéramos llegar a más personas y tener un contenido mucho más amplio. Es así como en marzo del 2016 nace o nos convertimos en la prensa cristiana, que el proyecto como tal ya traía otros elementos, simultáneamente era impreso y a la vez digital. Entonces ya eran como parte de la estructura nueva que traíamos,
un nuevo eslogan que es anunciando las buenas nuevas, y eso nos ha permitido ser un periódico especializado en temas cristianos, evangélicos. El periódico diseñado, está creado para dar a conocer la labor de la iglesia evangélica. Y en efecto que eso es lo que hacemos, sin importar cuál es la denominación a la que pertenece, siempre y cuando es iglesia evangélica, damos a conocer todo el trabajo que como institución están desarrollando. Y eso tiene mucho que ver con todo la transformación que hicimos de un proyecto a otro, porque ya en la planificación y en el rumbo que se le quería dar, tenía mucho que ver con el interés de trabajar en la proyección de la iglesia evangélica, porque la iglesia como tal son más, la cantidad de miembros es más de 2 millones de personas aquí en El Salvador. Y entre todas, como se cuenta con tanta diversidad de trabajo, muchas veces se pasaba de largo todo el trabajo que están desarrollando. Entonces es ahí donde nosotros nacemos con la intención de que se pueda ejemplificar todo el desarrollo que la iglesia hace día con día. Y eso es lo que vuelve y hace interesante a la iglesia evangélica. Han sido 4 años de buenas noticias, de buenas nuevas, y acaban de estar de aniversario celebrando este 4.º año de fundación y de relanzamiento. ¿Cómo fue la decisión estratégica ya con su esposa como cabezas, como directores de este proyecto? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede publicar en la prensa cristiana? Y ¿cómo logran permear esa visión y esa misión a su equipo de colaboradores? Cuando estamos en la reestructuración, que nos llevó todo un año, el año 2015 estuvimos trabajando en la reestructuración, siempre produciendo Periódico Cristiano del Sol en ese momento y preparándonos para dar el salto a la prensa cristiana. Habían varios elementos que son importantes mencionar, como por ejemplo, definimos que en el medio, si el eslogan era anunciando las buenas nuevas, no podíamos publicar artículos que estuvieran atacando a otros, porque no veo desde qué punto de vista o no veo qué punto de vista eso ayudaba a edificar, sino por el contrario, estaríamos destruyendo. Y gracias a Dios que todas esas cosas las escribimos, las plasmamos, pusimos las políticas claras del medio, y en algunas ocasiones pues se las hicimos a nuestros columnistas, porque era complejo que al principio nos enviaban información que definitivamente no estaba o no iba en el rumbo que como medio queríamos trasladar, que esa sería la línea editorial del medio. Cabe destacar que como somos un medio de comunicación cristiano evangélico, no nos metemos, por ejemplo, en temas políticos, no porque no entendamos o quienes participan en la opinión del medio no comprendan cómo funciona el quehacer político. Es solo que nuestro enfoque tiene más que ver con las noticias o con el quehacer cristiano. Entonces, a veces esos terminan siendo temas que dividen en lugar de unir. Es ahí donde, por ejemplo, cada mañana publicamos una reflexión, posterior hay noticias del acontecer cristiano nacional e internacional. También hay artículos de opinión en los que cada uno vierte su criterio, pero de una manera amplia y respetuosa. No es que no puedan opinar sobre temas de nación, es solo que esos temas de nación son vistos desde una óptica cristiana. Esa es la forma y ese es el enfoque que se le ha dado al medio. Entonces, lo plasmamos y siempre tratamos de que nuestro equipo o los colaboradores estén claros, porque eso les permite tener la capacidad de filtrar la información en el momento que llega, porque ya publicado, aunque posteriormente en el digital lo podamos quitar, pero ya y se puede prestar para interpretaciones, y no se diga en el caso del impreso, no hay marcha atrás, ya impresos y distribuidos, si una información que va ahí no estaba dentro de la línea del medio, ya no hay marcha atrás, ya está en manos de todos. Pero
gracias a Dios que con el tiempo hemos podido mantener vigente o mantener intacta esa forma o esa estructura con la cual se creó la prensa cristiana y enfocarnos para el público para el que nosotros trabajamos. Lo que sucede es que creo que cada medio de comunicación está haciendo una labor importante y tiene su forma de hacer las cosas, pero si sabemos que los demás y cada quien está haciendo su trabajo, creo que nosotros tenemos que preocuparnos no por cómo están haciendo los demás su trabajo, sino por mantener nosotros el rumbo para el cual se creó la prensa cristiana. ¿Cómo ha tenido que luchar el consejo editorial ante la combinación de la necesidad de llevar un mensaje de buenas noticias, de buenas nuevas, versus la pauta, porque la penetración y la cobertura que tiene la prensa cristiana a nivel nacional e internacional lo hace un medio en el cual las marcas seculares quieran estar ahí para poder alcanzar un mercado que compra y que es bombardeado a través de la diferente publicidad? ¿Cómo han logrado ustedes manejar el hecho de que estos grandes marcas quieran anunciarse en la prensa cristiana y ustedes qué tipo de convenios o qué tipo de discusiones han generado a través de ese proyecto que ustedes establecieron por escrito que marca el rumbo de la línea editorial? Por la clase de contenido y la clase de público hay espacios publicitarios o ciertas cosas que por supuesto no podemos publicar, pero no quiere decir que no podamos publicar una gran cantidad de elementos. Hace un tiempo, y eso fue parte de los cambios, las marcas van cambiando la forma de concebir al público. Inicialmente, las grandes marcas tenían las puertas cerradas para proyectos como el nuestro. Me refiero a que como nosotros es un periódico especializado para la iglesia evangélica, ellos o las grandes marcas no confiaban o no creían en proyectos que ellos le llaman religiosos, porque en su estructura ellos no concebían el hecho de anunciarse en medios que fueran para un público cristiano en específico. Claro, eso puede interpretarse así si estuviéramos hablando de una población que 1 o el 5 o el 10%, pero cuando hablamos que la población evangélica ronda el 40% de la población salvadoreña, ya las marcas no pueden pensar en que no son proyectos que no se tengan que anunciar. Por el contrario, no se puede hacer a un lado, y de hecho una de las encuestas que se realizó hace un tiempo es que la iglesia evangélica consume las marcas en la misma dinámica que lo consume la población no cristiana. ¿Qué quiere decir eso? Que las marcas tienen la obligación de tomar en cuenta esta clase de proyectos. Vuelvo y repito, al principio esto era como casi que un tema tabú, o en el caso de algunas agencias, no, mire, ese no me lo presente porque mis marcas no se anuncian en medios de líneas como el suyo. Entonces, pero en la medida que como población cristiana evangélica se ha ido creciendo, que se tiene presencia en todas las áreas o en todos los ámbitos de la sociedad salvadoreña, es inevitable y es innegable que formamos parte de la realidad y del quehacer salvadoreño. Formamos parte del trabajo como país. Entonces, es ahí donde poco a poco las marcas han tenido que ir cambiando su forma de conceptualizar a medios como el nuestro. Y entonces hoy ya no es el hecho de decirnos no porque llegamos a ese público, sino que es lo contrario, es no sí, porque nosotros somos un medio especializado. Entonces nuestro público es fiel, es constante, está siempre pendiente de tanto la publicación impresa como la información digital, estarla compartiendo. Entonces eso ha hecho
o ha creado un despertar dentro de las marcas. Y eso es interesante porque al principio eso no sucedía, pero hoy sí es algo que ya está sucediendo. Otro tema que deseo consultarle, licenciado, es cómo ha podido manejar la línea editorial del periódico en el tema ya de las iglesias cristianas evangélicas. Hay diferentes denominaciones. ¿Qué sucede cuando una iglesia, a través de una publicación, de una opinión, de una editorial o de una misma publicidad de la congregación, eh, pretende impulsar un concepto muy interno de su teología o de sus principios o de la fe que ellos tienen en ciertas situaciones teológicas? ¿Cómo se maneja eso en la prensa cristiana? Tenemos un fato que es lo que les trasladamos a las personas. Tal vez alguien que no es parte del quehacer de la iglesia evangélica no va a entender estos términos, pero quien sí es parte de la iglesia evangélica está familiarizado con estos términos. Por ejemplo, la prensa cristiana es cristocéntrico, o sea, no publica información doctrinal, sino que la información que se publica debe ser entendible para todos los lectores, no es doctrinal. Eso está bien para la iglesia, eso está bien para el desarrollo de los cultos, está bien para la enseñanza de los que son parte de una congregación, pero como nosotros somos un medio que llega a todo tipo de iglesias, somos un medio pluralista, de hecho así lo dice claramente parte de nuestro que es un periódico pluralista, es un periódico cristocéntrico, es independiente y no es denominacional, así exactamente como está estructurado. Entonces, tal vez la forma que alguien tenga de hacer las cosas y quiera impregnárselas a otros, pero nosotros trabajamos en una cultura de respeto. Como puede anunciarse alguien de una iglesia, puede hacerlo alguien de otra iglesia. Y eso no debe hacer que uno quiera o que el otro quiera estar ganando feligresía de uno para la iglesia de otro, porque nosotros no somos un medio diseñado para eso, sino que somos un medio para anunciar las nuevas. O sea, que no es para estar para entrar en disensión, para entrar en discusión, para ver quién es más grande o quién tiene más. No, no es para nada de eso, sino que el medio está estructurado para que nos edifiquemos todos juntos, para que aprendamos y encontremos o saquemos lo mejor de cada quien y eso sea lo que le presentemos a los demás. Y así es como avancemos. Claro, eso es romper en alguna medida la estructura de la iglesia y ha sido de los aspectos en los que hemos tenido que venir trabajando año con año para que crezcamos en esa madurez. Pero es bueno porque si no existiera algo como la prensa cristiana, no obliga a los pastores a ubicarse en esa realidad que debemos aprender a llevarnos unos con otros y así también comunicar el mensaje que deben escuchar los demás sin importar si son de su iglesia o no son de su iglesia. Licenciado, una de las situaciones que es evidente al revisar la edición impresa y digital es que el consejo editorial le ha permitido la participación a la mujer predicadora, a la mujer que tiene el llamado de escribir, el llamado no solo a enseñar y educar en aspectos cristianos, sino a predicar. ¿Cómo consideran ustedes y cómo han roto también este esquema de permitirle este papel para la mujer salvadoreña que se desarrolle y tenga una tribuna donde expresar que la mujer está en el corazón de Dios? Creo que en la Biblia encontramos a Jesús preocupado por darle el valor que a la mujer le pertenece. Y cuando digo preocupado es porque como sociedad terminamos marginando muchas veces y eso no es correcto. Como un medio de comunicación cristiano tampoco era correcto estructurar un nuevo proyecto en el cual la mujer no tuviera el papel que le corresponde. Y es así
como nuestros espacios, la completa apertura para aquellas mujeres que están trabajando con intensidad dentro de la iglesia evangélica, que cierto son muchas, puedan expresarse, puedan enseñar a otras y a otros, porque todos aprendemos del trabajo y de las enseñanzas que la mujer da hacia nuestras vidas. Por poner un ejemplo, Julie de Sosa, que valga el detalle, es su esposa. Ella es alguien que desde el comienzo, desde antes del proyecto, ya estaba apoyando y en la instrucción y en todas estas áreas. Por ejemplo, ella es escritora de libros. O sea, cuánto bagaje hay en su vida, cuánta experiencia hay y cuántas cosas que conectar hay en esa mente, que a veces cuando no se abren los espacios nos perdemos de tanta riqueza cultural. En cambio, cuando venimos y aprendemos a entender que la mujer no está por debajo del hombre, tampoco la interpretación es que la mujer está por encima del hombre, es igual. Entonces, cuando entendemos y aprendemos que incluso hay expresiones mal empleadas, como por ejemplo cuando dicen detrás de un gran hombre hay una buena mujer. No, esas son expresiones mal empleadas. Es que no está detrás, está a la par. O sea, no sería posible hablar de avances en los proyectos o en la vida castrando el pensamiento de la mujer. Debemos entender que la mujer es igual que usted y yo, que somos hombres. Debe tener la misma cantidad de espacio, debe tener la misma cantidad de oportunidades. Por eso es complejo cuando escuchamos interpretaciones como poniendo, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, por decir algo, dicen, hoy estamos haciendo una reforma y queremos que el tanto por ciento puedan ser mujeres las que participen. No estamos en tiempos antiguos como para decir el tanto por ciento. La mujer debe tener mismos espacios, o sea que si hay 50% para hombres, el 50% para mujeres. O sea, no hay dónde perderse. Entonces no entiendo por qué a veces como sociedad seguimos anclados a temas antiguos donde deben ser porcentajes. Es simple. La mujer debe tener el mismo espacio que el hombre. Entonces, para nosotros, como la prensa cristiana, bajo esa premisa, es que la mujer debe tener los mismos espacios. Si tiene espacio para opinar, la mujer puede opinar. Si alguien tiene espacio para reflexionar, la mujer debe reflexionar. Si alguien tiene espacio para un área de familia, la mujer debe tener espacio para el área de familia. Si en todos los temas, en todos los espacios, para nosotros hay una igualdad. No hay una separación. Se trabaja todo de esa forma y es interesante porque mi esposa, con la cual trabajamos día a día el proyecto Prensa Cristiana, tiene la misma injerencia, si esa fuera la palabra, que su servidor, la misma capacidad de decisión como su servidor. Entonces no es que alguien está por encima del otro, sino que hacemos las cosas en común acuerdo, hacemos las cosas en consenso. No está uno para imponerse por encima del otro, sino para entender que juntos somos más fuertes. ¿Cómo ha cambiado las comunicaciones, la manera de conectar entre la iglesia y la feligresía con la llegada de la pandemia del COVID-19? Es importante conocer su valoración como un profesional de las comunicaciones y las relaciones públicas, en el sentido de que muchas iglesias habían considerado que no era necesario el tener el uso de las nuevas tecnologías de la información dentro de sus plataformas no solo para predicar y llevar la palabra de Dios y cumplir la gran comisión, sino para poder estar preparados para este tipo de situaciones. Después de finalizada la cuarentena domiciliaria, ¿cómo valora usted la reacción de la iglesia en términos generales y cómo puede usted hacer un estudio prospectivo
del desarrollo de ahora en adelante, aplicando todas las nuevas tecnologías de la información y comunicación, licenciado? La pandemia creo que nos cambió la forma de ver las cosas a todos. Y la iglesia evangélica creo que ya había entrado en la dinámica digital, pero estaba dando sus primeros pasos. De hecho, no todos estaban estructurados de la misma manera. Algunos ya estaban listos, otros tuvieron que aprender en el camino o subirse al barco y subidos en el barco aprender cómo es que se manejaba y así ir avanzando. Sí es cierto que no jugaba un papel preponderante para la iglesia evangélica la tecnología o las redes sociales, en todo caso, no jugaban un papel básico, no jugaban un papel principal, sino que era un elemento secundario. Y por eso es que muchos aperturaron, por ejemplo, empezó un canal de YouTube, pero los tenían en abandono. No, si acaso subían una prédica, lo hacían una vez al mes, algunos con mucha mayor distancia. Entonces, a la llegada de la pandemia, con el tema de que todos teníamos que estar en casa, lleva a que exista la necesidad de comunicarse o seguir transmitiendo ese mensaje de salvación o de esperanza a las congregaciones. Entonces obliga a tener que utilizar de ley lo que antes era una plataforma física o un espacio físico, hoy se convierte en un espacio virtual y eso obliga a que el pastor o los pastores se vieran en la necesidad de utilizar todas las herramientas digitales posibles. ¿Qué es de aplaudir? Que no se quedaron de brazos cruzados. Cuando uno revisa los diferentes espacios que las iglesias evangélicas tienen, algunos lo hicieron o ya tenían todas las herramientas y eso les aceleró el proceso, y otros pues tuvieron que ver cómo hacerlo, pero yo he visto transmisiones de personas al interior del país que esos casos son más extremos, ni siquiera tenían una fanpage, por ejemplo, pero la aperturaron o un perfil y comenzaron a transmitir. Ya en la capital o en la parte urbana fue como más práctico porque estaba todo más a la mano, pero todos lo comenzaron a hacer. Yo creo que aquí las cifras que tendríamos que contar es quienes no lo hicieron, porque son bien pocos, ¿verdad? Que es más fácil contarlo que contar a todos los que sí lo hicieron, porque muchas iglesias definitivamente han estado transmitiendo sus cultos, han estado teniendo hasta entrevistas. Yo he visto a muchos tomar una faceta de comunicadores y eso es bonito, es interesante, porque han buscado la manera de cómo transformar, han buscado la manera de cómo innovar. He visto a algunos hacer transmisiones de conciertos en vivo y qué interesante, uno por un lado, otro por el otro y se juntan y lo hacen. Entonces la iglesia evangélica ha estado, o yo diría que ha sabido superar esta situación. Si bien es cierto, la tomó desprevenida, pero ha sabido superar de una forma correcta esta pandemia y ha logrado conectar el mensaje, y me atrevería también a decir que han llegado a otros públicos, personas que no tenían sentadas el domingo en su iglesia y que han logrado conectar con esas personas. Entonces es de elogiar, es de aplaudir el esfuerzo grande que ha hecho la iglesia evangélica, que no se ha quedado atrás, sino que ha visto cómo avanzar en estos temas. Licenciado, la prensa cristiana también en estos 4 años ha ido impulsando un desarrollo como grupo de comunicación estratégica cristiana y tienen una serie de portafolio de servicios adicionales. Quiero que ilustre a nuestros amigos y amigas televidentes y cibernautas cómo se pueden poner en contacto con la prensa cristiana para poder anunciar sus marcas, sus productos, sus servicios, y cuáles son las nuevas líneas de servicio que está brindando su grupo
de comunicaciones para todas las personas que quieran tener una asesoría especializada. Como la prensa cristiana tenemos diferentes servicios. Está la versión impresa que se publica de forma mensual, como también tenemos la versión digital, que esa todos los días estamos actualizando la información. Es www.laprensacristiana.com. Como también tenemos la línea de impresos, que ahí es, por ejemplo, alguien necesita tarjetas de presentación, afiches, banner, tenemos todo eso a la disposición del público. Entonces, con esas tres áreas, con esas tres ramas, es que nosotros trabajamos en la actualidad. En este tiempo también nos tocó aprender, así como a las iglesias, a darle más fuerza, más impulso a la versión digital. Y es lo que hemos estado haciendo, ya dando la versión impresa. Hay que tomar en cuenta que el mayor porcentaje de quienes consumen la prensa cristiana son iglesias, entonces en este tiempo todavía están cerradas. Debemos esperar que aperturen para poder llevarles el periódico en todo caso, pero también en la parte digital tenemos, como cualquier periódico o como cualquier digital, todos los elementos que pueden ser utilizados y los ponemos al servicio de la población, como también si hay anunciantes o alguien que quiera dar con nosotros su marca, tenemos todos los espacios disponibles para que puedan, y las herramientas necesarias para que puedan conectar con nuestro público. Licenciado Luis Medina, director de la Prensa Cristiana, quiero agradecerle por esta amena charla, por orientarnos, por compartirnos parte de su testimonio de vida y el desarrollo de este medio que está siendo de bendición para El Salvador y a las naciones, llevando las buenas nuevas y buenas noticias. Quiero agradecerle por haber aceptado mi invitación y seguiremos en contacto y siguiendo los pasos de esta labor de comunicación estratégica para el pueblo cristiano evangélico y lanzando las buenas nuevas desde el centro de nuestra América. Muchas gracias, licenciado Ricardo Sosa, por la oportunidad que nos ha dado de poder compartir este tiempo que ha sido muy ameno, muy agradable. Gracias por su profesionalismo. Gracias por permitirnos estar en su programa Temas y Debates, y estamos para servirles. Ha sido el licenciado Luis Medina, profesional de las relaciones públicas y las comunicaciones, director de la Prensa Cristiana, con un mensaje diferente, un mensaje lleno de buenas noticias y de esperanza y de una vida que desde su primera infancia decidió entregar la vida a nuestro Señor Jesucristo y Él le ha respondido y ha sido una bendición plena para todo lo que Él ha emprendido. Hasta la próxima. Bendiciones.